Buenos días, mi nombre es Santiago García y voy a estar compartiendo con ustedes en este video la fase de prototipado. Para eso quiero compartir con ustedes la siguiente presentación. Muy bien, ¿de qué se trata el prototipado? El prototipado sucede justo después de cuando yo tengo mis ideas y ya he entendido que efectivamente mis ideas van por el lado por donde deben ir. Y tengo que convertir esas ideas de solución en algo concreto, en algo tangible. Veámoslo en un gráfico. Ustedes puede que vengan adelantando un proceso de innovación desde diferentes puntos de vista, puede que se hayan enfrentado inicialmente a un reto bastante amplio y por lo tanto hayan decidido utilizar el método de pensamiento de diseño y hayan hecho toda una investigación como parte del desarrollo de este método, hayan llegado a encontrar algunas revelaciones, algunos insights, con base en estas hayan respondido un reto de segunda generación y por lo tanto llegaron algunas ideas. Y luego con esas ideas seguramente hicieron algunos bocetos y esos bocetos salieron y se los mostraron a algunas personas para tener realimentación por parte de esas personas. Y allí ustedes acaban de finalizar una prueba de concepto. Puede que también ustedes ya tuviesen las ideas de forma preliminar porque tenían algún tipo de corazonada sobre que por ese lado podría llegar a ser y decidieron que no iban a tomar el método de pensamiento de diseño, sino de pronto, por ejemplo, el método Lean Startup. Y también generaron algunas ideas, las comentaron con algunas personas y esas ideas pues tuvieron resonancia y ustedes dijeron, por aquí puede ser. Muy bien, entonces cuando ustedes tienen una idea en donde ustedes dicen, por aquí puede ser, es hora de aterrizar esas ideas en algo concreto, en algo tangible, en algo con lo cual las personas que van a utilizar esa solución puedan interactuar. Y ahí es cuando pasamos al prototipado. Ustedes ven dentro de la gráfica varias cosas. Lo primero es que dentro de la gráfica ustedes ven que esa circunferencia que tiene el tema de los prototipos tiene una conexión con las pruebas de concepto porque en cierta medida las pruebas de concepto es un primer prototipado. Ustedes están llevando una idea a los usuarios para que ellos puedan interactuar con esa idea y les den una realimentación. Y básicamente los prototipos pues tienen ese propósito, que las personas puedan interactuar, pero ya no con una idea, sino con una solución. Lo otro que ven es que es un área bastante amplia, es bastante grande. Y es grande es porque puede haber prototipos de diferentes tipos de calidades. Entonces nosotros decimos que hay prototipos de muy baja resolución, que puede ser un dibujo en una servilleta, a prototipos de muy alta resolución, que ya parecen la respuesta o el producto o el servicio definitivo. Entonces, por eso es un área tan amplia, por el tipo de calidad de los tipos de prototipos. Pero lo otro que ustedes ven es que la ubicación dentro de esos cuadrantes. Entonces, si nosotros miramos el eje horizontal, lo que estamos viendo es que en el eje horizontal, lo que está más hacia el lado izquierdo hace más referencia como a ideas no completas, como corazonadas, mientras lo que está más hacia el lado derecho son ya soluciones completas, que ya no necesariamente son corazonadas, sino que pueden ser algo que se puede llegar a implementar o que incluso está implementado. Y si nosotros miramos el eje vertical, lo que estamos viendo es los componentes de esa solución. Si nos vamos hacia la parte de abajo, lo que estamos viendo son partes de una posible solución y si nos vamos hacia la parte de arriba, lo que vemos ya es que esas partes se convierten en un conjunto. Entonces, en la fase de prototipado, vamos a pasar por un proceso de evolución en donde nuestras ideas que ya hemos pasado por una prueba de concepto las vamos a aterrizar en algo que ya se empieza a parecer a un producto, en algo que ya se empieza a parecer a un servicio y que dejan de ser partes sueltas y empieza a parecer un conjunto, de forma tal que nos vamos acercando cada vez más a algo que se puede implementar. Todo esto con el propósito de ¿qué?
de obtener realimentación por parte de las personas que pueden llegar a ser las usuarias de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros procesos, de las soluciones al fin de cuentas que nosotros venimos diseñando dentro de un proceso de innovación. Para eso lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la naturaleza de nuestra idea de solución. Es decir, nosotros tenemos una idea de cómo solucionar una problemática específica, de cómo aprovechar una oportunidad y tenemos que identificar cuál es la naturaleza de esa solución que nosotros estamos planteando. Y es que hay diferentes tipos de naturalezas. Por ejemplo, hay productos físicos, hay productos digitales, hay servicios análogos, hay servicios digitales, hay procesos y procedimientos y hay modelos de negocio. Cualquiera de estas puede ser la naturaleza de nuestra solución. Si nosotros en este momento estamos pensando en una problemática específica y le queremos dar solución a esa problemática, seguramente nuestras soluciones se enmarcan en alguna de estas categorías. Vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de cada una de estas. Cuando hablamos de un producto físico, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de un producto físico? Son elementos tangibles, son cosas que podemos coger, que podemos tocar, que podemos oler, que podemos ver, incluso que podemos probar o comer, ¿vale? Entonces, esa es una primera característica de los productos, y es que son elementos tangibles. Normalmente se producen en algún momento diferente al de su consumo. Este esfero, por ejemplo, se produjo en algún momento, seguramente muchos meses, antes de que yo pudiera adquirirlo en alguna tienda y luego poderlo utilizar. Entonces, normalmente se produce en un momento diferente al momento del consumo. Tienen características como que, por ejemplo, si estos audífonos no me gustaron o no me funcionaron, pues los devuelvo al fabricante. Es una de las características de los productos, los puedo devolver, por ejemplo. Se pueden revender o transferir. Pues yo puedo tomar estos audífonos nuevamente y se los puedo regalar a mi hija o se los puedo vender a un amigo. Entonces los puedo transferir. Y tienen una temporalidad más amplia, y esto comparado, por ejemplo, con los servicios, y ahorita lo vamos a ver un poco más de forma detallada, y es que los productos, no todos necesariamente, pero tienen, digamos, una temporalidad más amplia. Vamos a ver algunos tipos de productos. Y aquí vemos que en la gráfica que hay desde comida, entonces vemos que eso es un producto, una caja de cereal con el cereal adentro, con su empaque, con todas sus características nutricionales. Es un producto físico. Un semáforo es un producto físico, yo lo puedo tocar, lo puedo sentir, puedo saber cuánto pesa, cuáles son sus dimensiones, es un producto físico. Un libro es un producto físico, puede ser un libro, puede ser una cartilla, puede ser un manual de instrucciones. Al fin de cuentas, en la medida en que yo lo imprima y lo pueda tocar, pues se convierte en un producto físico. Una guitarra puede ser un producto físico, una chaqueta puede ser un producto físico, o en este caso es un componente para Internet de las cosas, un Arduino, puede ser un componente, un producto físico. Y aquí vemos que tienen esas características. Si la chaqueta, al fin de cuentas, resultó que las costuras no estaban funcionando, se las puedo volver al vendedor. Si resulta que la granola no estaba en buenas condiciones, la puedo devolver también. O por el otro lado, nosotros podemos ver que efectivamente cada uno de estos productos físicos se produjo en un momento bastante anterior al que seguramente yo lo estoy utilizando. Entonces vemos que los productos físicos tienen cierto tipo de características. Vamos a ver entonces qué tipo de diferencia existen con los productos digitales. Y es que cuando entra al mundo de lo digital, esta conceptualización de los productos y los servicios físicos versus los digitales, los servicios análogos versus los servicios digitales, empieza a tener cierto tipo de barreras, ¿no? Estos, digamos, los productos digitales, si bien son tangibles,
tienen una tangibilidad distinta. Hasta este momento yo no puedo oler un producto digital, no puedo probar un producto digital, pero efectivamente sí podría ver un producto digital o podría escuchar un producto digital. Ustedes ven allí un libro digital, efectivamente yo podría ver el producto digital o podría escuchar una canción digital y entonces por eso tienen una tangibilidad distinta, pero siguen siendo tangibles. Es decir, todavía puedo utilizar parte de mis sentidos para poder percibirlos. Normalmente se produce en un momento diferente al consumo, al igual que los productos físicos, los productos digitales normalmente se producen en un momento diferente al de su consumo. Igual si estamos hablando del libro digital, se produjo en algún momento, luego lo pusieron en alguna tienda, lo adquirí y yo lo estoy consumiendo en un momento distinto. Tienen características como que los puedo devolver al fabricante, se pueden revender o transferir y tienen una temporalidad más amplia, al igual que los productos físicos. Aquí, ¿qué es lo que cambia entonces? Que el medio de entrega de estos productos es digital, de forma tal que yo ya no los consumo en el mundo análogo, por decirlo de alguna forma, en el mundo físico, sino los consumo en el mundo digital. Veamos entonces algunos productos para poder ejemplificar esas diferencias entre un producto digital y un producto análogo o un producto físico. Hablábamos ya de los libros digitales. Normalmente, si yo estoy hablando de un libro físico, pues el libro físico lo consumo en el mundo análogo, en el mundo físico, pero el libro digital lo consumo a través de un dispositivo que me permite acceder a ese libro digital en el mundo digital. De forma tal que en el mundo digital tengo otros tipos de características. Por ejemplo, si yo se lo quiero transferir a un amigo, a diferencia del libro físico que tendría que utilizar el mundo físico para podérselo entregar, es decir, moverme en algún tipo de medio de transporte hasta el lugar en donde esté mi amigo y entregarle el libro, aquí yo se lo podría mandar por correo electrónico. Por lo tanto, se ciñe a las reglas del mundo digital. Pero puedo pensar también que un producto digital es un juego, por ejemplo. Ustedes ven este juego que se llama Fortnite. Entonces es un juego que se juega de forma digital, en un ambiente digital. Y allí yo puedo acceder a las diferentes características de este juego y yo estoy pagando por acceder en el caso, pues digamos, de Fortnite, tiene su versión gratuita, pero también yo podría estar pagando por cierto tipo de características adicionales para acceder, digamos, a este producto digital. Las canciones digitales también pueden ser un producto digital. Incluso las mismas fotografías podrían ser un producto digital y ustedes ven que hay plataformas que se dedican a vender fotografías. Un software, en el caso de lo que aparece en la fotografía puede ser, por ejemplo, un software contable. Yo compro un software, me entregan el software, incluso yo podría transferirlo de un computador al otro o podría entregárselo a otra persona y ceder, digamos, ese producto digital, claro, con base en las licencias del software, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el software Word es un producto digital, ¿vale? Ahora muy bien, vamos a entrar en el mundo de los servicios. Entonces, ¿qué es un servicio análogo? Y luego vamos a ver qué es un servicio digital. Un servicio análogo son un conjunto de actividades que desarrolla alguien para resolver la necesidad de otra persona. Es decir, para poder entender muy bien un servicio, tengo que entender que primero hay una interacción entre personas, ¿sí? Que esa interacción entre personas además se lleva a cabo a través de una serie de actividades y que esa serie de actividades se desarrollan con el propósito de resolverle la necesidad a alguna otra persona. No son tangibles. En términos generales, digamos, el servicio como tal no es tangible, aun cuando muchas de sus partes sí son tangibles. Por ejemplo, ustedes ven allí una tienda de sándwiches en donde los sándwiches se van armando
y yo puedo ver efectivamente que los ingredientes son tangibles, que el mostrador es tangible, pero al fin de cuentas, ni los ingredientes, ni el mostrador, ni la persona que está por detrás del mostrador son el servicio, es la suma de las actividades y de sus partes, también físicas, lo que conforma a este servicio. Por lo tanto, esa suma es la que yo no puedo, al fin de cuentas, tangibilizar. Se producen al solicitarlos. A diferencia de los productos, que normalmente los productos se producen en un momento distinto al del consumo, normalmente los servicios se producen al solicitarlos. Es decir, cuando yo voy a esta tienda de sándwiches y solicito un sándwich, entonces el servicio de fabricación del sándwich se produce cuando yo solicito que me sea prestado ese servicio. Ejemplos de los servicios. El servicio de transporte. El servicio de transporte, pues claro, se vuelve efectivo en la medida que alguien solicita ese servicio de transporte, pero nuevamente el servicio no es el bus, el servicio no es el conductor, el servicio, claro, se sustenta en elementos físicos que son tangibles, pero al fin de cuentas es la posibilidad de movilizarme de un lado hasta el otro. Un parque de diversiones es un servicio también. Allí no estoy comprando yo la rueda de Chicago, yo no estoy comprando la montaña rusa como tal, sino estoy adquiriendo una serie de actividades que me generan cierto tipo de beneficio. Un concierto es un servicio, tiene el mismo tipo de características, tiene una temporalidad en donde yo recibo el servicio en la medida en que lo estoy solicitando. No se produce de forma anterior a mi solicitud, digamos, de la necesidad de estar en ese concierto. O un restaurante es uno de los ejemplos más tradicionales de lo que puede significar prestar un servicio. Claro, yo estoy adquiriendo también la posibilidad de tener un producto en mi mesa que es un plato de comida, pero no es exactamente lo mismo de adquirir el producto, porque yo podría adquirir el producto en un supermercado y llevármelo a mi casa y no tendría el servicio de que me preparen la comida que esté recién hecha, que me lo sirvan en un plato caliente, que adicionalmente haya un mesero que me esté preguntando cuáles son las diferentes opciones. Entonces, si ustedes ven, un servicio tiene una serie de elementos que rodean también a los productos mismos que soportan la prestación de ese servicio. Veamos cómo cambia esto para el mundo digital, que es entonces un servicio digital. Pues inicialmente pues tiene las mismas características de un servicio análogo y se presta, pero pues por medios digitales. La interacción ya no necesariamente se da con humanos, también se puede dar con máquinas. Cuando yo me muevo ya dentro del mundo digital, la interacción de ese servicio que decíamos, ok, hay una persona que me presta, que me entrega, digamos, la comida en un restaurante o que me atiende eh, dentro de este servicio de preparación de sándwiches, pues ya no solamente es con humanos, sino con máquinas, aun cuando cada vez más existe la posibilidad de encontrarnos con servicios que se presentan dentro del mundo análogo y que está soportado ya no por humanos, sino por máquinas, y empezamos a ver cómo hay hoteles en donde empieza a haber cierto tipo de elementos como los recepcionistas, que ya no son humanos, sino son robots con cierto tipo de algoritmo, pero no por, digamos que el medio sigue siendo un medio físico presencial, mientras que en este caso estamos hablando de un medio digital para tener ese tipo de interacción. Y por el otro lado es que los servicios, ustedes a veces van a tender a confundirlos con los productos digitales. La diferencia radica en que al adquirir un producto digital, ustedes están adquiriendo la propiedad sobre algo, mientras que al adquirir un servicio digital, ustedes están adquiriendo el derecho de uso y no la propiedad en sí mismo. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten ejemplificar mejor qué es un servicio digital. Una plataforma de video
como puede ser Netflix o como puede ser YouTube, es un servicio digital. Yo no estoy adquiriendo las películas como tal, estoy realmente adquiriendo el derecho de usar las películas, de ver las películas o de ver los videos, de forma tal que, y ahí hay una serie de actividades que debo yo desarrollar. No solamente es la película como tal, sino es la forma como me despliegan las películas, todo lo que existe por detrás para que ellos me recomienden las películas que más me pueden llegar a interesar. Eso es, digamos, la serie de actividades que mencionábamos que caracterizaban un servicio. Una plataforma que me permite a mí hacer transmisiones de conferencias. Ese también es un servicio, digamos que yo no estoy adquiriendo la plataforma, ellos me están prestando un espacio para que yo pueda hacer una transmisión de una conferencia. Un banco en línea. Hay algunos bancos que, o más que banco, digamos, unas estrategias financieras en donde empiezan a prestar sus servicios netamente en línea, como puede ser la plataforma Nequi, en donde uno abre su cuenta desde el mismo celular, en donde uno no tiene que acercarse en ningún momento a ningún tipo de espacio físico para poder recibir los servicios que le presta a uno ese tipo de plataformas. Hay plataformas que sirven para adelantar talleres. Y entonces yo puedo, además de reunirme con las personas, puedo simular un espacio físico en donde puedo pegar notas adhesivas, en donde puedo hacer mapas mentales, en donde puedo poner diferentes tipos de contenidos. Eso también es un servicio. Yo no estoy comprando la herramienta como tal, sino estoy comprando el derecho de utilizar la herramienta. O las herramientas que sirven para hacer seguimiento a quienes hacen deporte. Entonces, esas también son servicios porque al fin de cuentas yo lo que estoy utilizando es la capacidad que tiene la herramienta por detrás para sacarle un provecho, digamos, en un tiempo en donde yo solicito que me presten el servicio y al mismo tiempo en el que yo necesito el servicio es que me es prestado. Por ejemplo, en las plataformas de deportes, pues yo quiero monitorear la ruta que hago en bicicleta, entonces abro la aplicación y me prestan el servicio de georreferenciar toda la ruta para ver cuánto tiempo me demoré, para ver cuál fue la velocidad promedio, cuáles fueron los kilómetros que recorrí y me prestan el servicio durante el momento en el que lo necesito. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos ahí ya más o menos caracterizado a qué hacemos referencia cuando hablamos de un producto físico o un producto digital, un servicio análogo o un servicio digital. Y vamos a ver otras dos categorías adicionales. La primera es un proceso o un procedimiento. Y un proceso o un procedimiento, digamos que tiene mucha similitud con un servicio. Al fin de cuentas, un servicio está hecho de varios procesos o varios procedimientos. Por lo que ustedes ven allí, también es un conjunto de actividades, de pasos que se llevan a cabo para poder completar un resultado. Entonces, por eso tiene una similitud bastante amplia con el tema de los servicios e incluso cuando vayamos a hablar de los prototipos nos vamos a dar cuenta que se utilizan el mismo tipo de prototipos para los servicios que para los procesos y los procedimientos. Pero vamos a hacer una diferencia simplemente en este momento en donde vamos a entender que los procesos van a estar orientados hacia el interior de las organizaciones para mejorar el funcionamiento de las organizaciones, mientras que los servicios van a estar orientados hacia los usuarios, hacia los clientes, hacia las personas que están por fuera de las organizaciones. Entonces le vamos a dar esa diferenciación para poder entender mucho mejor cuando ustedes se estén enfrentando a una solución que ustedes puedan identificar si es un proceso porque es interno o si es un servicio porque es hacia afuera. ¿Qué tipos de procesos podemos llegar nosotros a encontrar, diferenciándolos efectivamente de los servicios? Podemos encontrar que efectivamente al interior de las organizaciones hay una gran cantidad de procesos y de procedimientos. Todas estas organizaciones que funcionan con los modelos de calidad tienen procesos y procedimientos en donde utilizan, por ejemplo, como parte de esos procesos y procedimientos, las cadenas de valor. Entonces, ustedes ven al lado derecho un ejemplo
de lo que podría llegar a ser una estructura de una cadena de valor. Se utilizan, por ejemplo, también las cartas descriptivas, que van dando el paso a paso de un proceso y cuáles son los diferentes actores relacionados dentro de ese proceso, incluso cuáles son los puntos de control dentro de ese proceso. ¿Y para qué sirven este tipo de procesos? Por ejemplo, si estoy yo en una organización y necesito pedir los viáticos para poder viajar de un lado al otro, debo atravesar por un proceso que me permita obtener los viáticos para poder hacer el viaje que tengo que desarrollar. O si yo tengo que hacer una compra, también hay una serie de pasos y de momentos que debo surtir para poder hacer una compra dentro de una organización. Normalmente, como ustedes lo ven, esos procesos se desarrollan al interior de la organización y no de cara a los usuarios para prestarles algún tipo o resolver algún tipo de necesidad para estos usuarios. Luego, si nosotros vamos a la última categoría, vamos a encontrar el tema de modelo de negocio, modelo de proyecto, modelo de funcionamiento. Al fin de cuentas, es a qué hacemos referencia cuando hablamos de un modelo de negocio. Hacemos referencia a la forma como opera un proyecto, una empresa o una iniciativa. Es su esquema de funcionamiento. Por eso dentro de estos modelos se definen desde los usuarios hasta cuáles son las propuestas de valor que reciben esos usuarios, cuáles son los servicios que ellos reciben, cuáles son los productos que ellos reciben. Incluso dentro de los modelos de negocio o modelos de funcionamiento se incluyen las actividades que se deben desarrollar para poder prestar los servicios que se tienen identificados, cuáles son los costos, cuáles son los recursos que generan esos costos, de dónde van a salir los ingresos que yo voy a necesitar para que esto funcione, entre algunas otras categorías. Veamos entonces algunos modelos de negocio. Ustedes ven allí varios. Entonces tenemos, por ejemplo, el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil entonces tiene un modelo de negocio en donde ellos producen shows, espectáculos circenses y producen un concepto distinto para cada espectáculo y tienen cerca de unos 30 espectáculos simultáneos en diferentes partes del mundo y dentro de su modelo de funcionamiento ellos tienen que no utilizan, por ejemplo, animales, pero dentro de su modelo también tienen incluido que ellos tienen una actividad muy fuerte, es la búsqueda de acróbatas, entonces buscan atletas olímpicos, buscan artistas callejeros, pero también dentro de su modelo de negocio incluyen todo el tema de la alimentación, entonces en la base central que queda en Canadá, pues tienen un esquema de alimentación muy fuerte para los artistas. Adicionalmente tienen dentro de su modelo de negocio que ellos le dedican cierto tipo de tiempo y espacio a desarrollar cada uno de los espectáculos. Entonces, si ustedes ven, es una serie de características que mezcladas hacen que el Cirque du Soleil funcione de una forma distinta a cómo funcionan los otros circos que existen en el planeta. Tenemos otros casos allí, tenemos por ejemplo el caso de un techo para mi país. Entonces este es un modelo de negocio distinto, tiene un propósito diferente. Aquí lo que se busca es construir casas para las personas que no tienen un techo bajo el cual resguardarse y funciona a través del voluntariado. Están utilizando esquemas en donde el servicio social de los jóvenes de los colegios se puede prestar a través de un techo para mi país. Y esto lo que hace es darle las características de cuál es el modelo de proyecto, el modelo de funcionamiento de esta organización. Lo mismo, ustedes ven ahí también unas cápsulas, y estas son las cápsulas de Nespresso. Y esto tiene también un modelo de negocio particular. Aquí se venden las cápsulas, se vende la pequeña máquina para utilizar las cápsulas y producir un café específico. Hay un proceso de recolección de las cápsulas para evitar, digamos, o reducir el impacto frente al medio ambiente. También tiene un componente y son, digamos, algunas tiendas que parecen más como una boutique de elementos, digamos, o de joyería o de belleza, pero pues es donde se venden las cápsulas de Nespresso. Y entonces tiene un modelo muy específico para vender café, que no es el mismo modelo de vender café en bolsa, sino es todo un modelo que implica desde las máquinas hasta las tiendas especializadas.
O tenemos el modelo de AliExpress y al lado ustedes alcanzan a ver la A de Amazon, que son muy similares, en donde su modelo de negocio cambió el modelo de negocio, digamos, de las tiendas tradicionales, en donde las tiendas tradicionales tenían eh, algunas referencias, digamos, cuando nosotros pensamos en automóviles y pensamos en alguna marca de automóviles, podemos mencionar, no sé, unas 20 referencias de la marca de automóviles entre los diferentes tipos de gamas, y lo que buscan las marcas de automóviles es vender la mayor cantidad de unidades sobre las referencias que tienen. Modelos como el de AliExpress o como el de Amazon cambiaron el esquema y ellos dijeron que ahora pues lo que van a tener son miles de referencias y de forma tal que venden algunas unidades de cada una de esas referencias, de forma tal que obtienen sus ventas ya no de vender muchas unidades de la misma referencia, sino algunas unidades de muchísimas referencias. Entonces también cambian su modelo de funcionamiento. Muy bien. Si ya ustedes han identificado cuál es el tipo de solución que ustedes vienen diseñando, ok, es que para resolver esta problemática yo había pensado que había que generar un acercamiento pedagógico con un grupo de ciudadanos. Entonces, ok, eso parece que ese acercamiento pedagógico, aun cuando utiliza muy posiblemente algún tipo de insumos físicos, muy posiblemente tiene más las características de un servicio. Ok, es un servicio que se presta de forma digital o análogo, ¿no? Yo había pensado más ir hasta donde las personas y hablar con ellas directamente. Entonces es un servicio análogo, ¿no? Yo había pensado que de pronto ese proceso pedagógico se adelantara a través de algún tipo de medio. Dije, eso entonces es un servicio digital. Pero si ustedes están pensando, no, lo que yo había pensado era más una especie de aparato que al ponerlo en un espacio físico, en una plaza, pudiera generar cierto tipo de sensaciones. Ok, estamos hablando de un aparato, entonces estamos hablando de pronto de un producto. Entonces, ustedes ya empiezan a identificar qué tipo de naturaleza tiene su solución. Una vez ustedes han identificado el tipo de naturaleza que tiene su solución, lo que hay que identificar es los tipos de prototipos que sirven para poder avanzar en este proceso de innovación con cada una de sus posibles soluciones. Entonces, veámoslas a continuación. Si ustedes tienen un producto físico, ¿qué tipo de soluciones o de qué tipo de prototipos, perdón, pueden llegar a ustedes a utilizar para avanzar en la concreción de una idea que ustedes tienen de un producto físico? Entonces ustedes ven en las imágenes que en la parte de arriba había una necesidad de tener un dispositivo médico que se pudiera llegar a utilizar para hacer cierto tipo de intervenciones. Y lo que ven es un caso real en donde el primer prototipo utilizó una especie de maqueta y es con elementos que estaban a la mano. Entonces ustedes tienen allí un clip, tienen un marcador, tienen una caja como de tinta y las unieron con cinta pegante y ese fue el primer prototipo. Y eso les sirvió, y esto nuevamente es un caso real desarrollado por la empresa IDEO, en donde esto les sirvió a los diseñadores poder entender un poco más qué era lo que les estaban expresando los médicos. Y cuando los médicos tomaron este primer prototipo en su mano, dijeron, sí, vale, muy bien, pero pues claro, tendría que ser más ergonómico y tendría que tener una punta más larga. Y ustedes ven cómo va evolucionando ese prototipo hasta que al final se convirtió en un producto. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una guitarra, ¿qué es lo que ustedes ven en la parte de abajo? Pues primero podríamos tener un dibujo de la guitarra. Oiga, y lo que me estoy imaginando es una guitarra más o menos de esta forma. Y entonces podrían dibujar la guitarra, incluso la podrían dibujar en una hoja de papel, podrían dibujarla en una servilleta. Y ustedes ahí tendrían un primer prototipo de lo que puede llegar a ser una guitarra. Pero antes de ponerse se la podría mostrar a otra persona y le podrían decir, oiga, es más o menos esta la guitarra, sí, pero me gustaría que tuviera el brazo más largo, que las clavijas no estuvieran todas hacia un mismo lado, sino que las clavijas estuvieran mitad y mitad.
porque me gusta más ese tipo de diseño, que la forma no sea con este tipo de cuerpo, sino con otro tipo de cuerpo. Ah, ok, vale, listo, perfecto, ya lo entiendo. Pero ustedes no han tenido que construir la guitarra para poder obtener ese tipo de realimentación. Imagínense que ustedes tuvieran que construir el dispositivo que está en la parte de arriba para que los médicos les dijeran, no, es que esto me lo imaginaba de otra forma distinta. Oiga, pues ya invertí un montón de plata para poder construir este dispositivo porque no me lo dijo antes, ¿no? Pero es que ¿cómo se lo iba a decir? Lo mismo con la guitarra, es que ya tengo la guitarra lista porque no me dijo que el cuerpo lo quería distinto. Ah, bueno, pues es que usted me hubiera mostrado cómo se lo había imaginado antes, pues yo le podría haber dicho. Y para eso es que sirve un prototipo. Pero los prototipos, como ustedes ven, van aumentando de resolución. Primero pueden ser muy burdos, como puede ser el del marcador con el gancho de ropa, o como puede ser un dibujo en una servilleta, pero después se van refinando. Luego yo puedo llegar a tener el plano de la guitarra. Ok, su guitarra va a ser así. Ok, vale, muy bien. Creo que están bien las dimensiones, pero me gustaría verla como en la realidad. Y existe la posibilidad, por ejemplo, de generar prototipos físicos con la impresión 3D. Entonces, antes de tener que construir la guitarra, puedo construir algunas partes en impresión 3D y decirle, oiga, más o menos así sería. Oiga, sí, yo creo que sí, la mano sí me queda bien, efectivamente. Siento que este puede ser la forma. Me gustaría que cambiara X o Y aspecto y para eso sirven los prototipos, para salir y probar, para ver si las características efectivamente son las que yo necesito. Entonces, este son el tipo de formas que yo podría utilizar para prototipar un producto físico. Podría hacer maquetas, podría hacer dibujos, podría hacer planos e incluso podría llegar a hacer impresiones en 3D para poder irme acercando a lo que puede llegar a ser el producto final. Y como ustedes ven, lo que hay aquí son diferentes tipos de resoluciones, diferentes tipos de calidades del producto, digo, del prototipo, que unas se asemejan más al producto final, otras se asemejan menos. Entonces, entre más se asemejan, más alta es la calidad o la resolución de ese prototipo. Si nosotros hablamos de un producto digital, cuando hablamos de un producto digital, nos vamos a enfrentar normalmente a este tipo de herramientas para poder adelantar los prototipos. La que ustedes ven en la mano izquierda es la de menor resolución, la de menor calidad, se llaman wireframes. Esos wireframes son básicamente dibujos que yo hago a mano. Últimamente hay una serie de programas que me permiten hacer este tipo de dibujos ya no a mano, sino los puedo hacer en este tipo de software, pero me enfocan y son muy útiles para hacer cosas rápidas porque me enfocan en la funcionalidad y no en el diseño. Cuando yo estoy diseñando un producto digital y me pongo a ver si los colores son, si los tamaños son, si la imagen que va allí es la que debe ir, me enredo mucho y me toma mucho tiempo. Entonces, cuando utilizo estos wireframes, me estoy enfocando más es en la funcionalidad que en los aspectos, digamos, gráficos, físicos o estéticos que pueda llegar a tener esa solución. Y por eso son útiles esos dibujos que se llaman wireframes. Luego, cuando yo ya tengo un poco más claros esos wireframes, puedo salir y construir algo que se llaman maquetas. Y las maquetas es algo que ya se ve un poco más real, ya empieza a tener la forma de un producto digital. Yo ya sé, ya empiezo a ver de pronto algo de colores o puedo empezar a ver algo de distribución, los enlaces entre una cosa y la otra, porque como estamos hablando de productos digitales, pues seguramente hay enlaces entre un botón y una funcionalidad o elementos de ese estilo, pues ya no son flechas que me dicen que esto pasaría, sino efectivamente son enlaces que pueden llegar a estar funcionando, pero todavía dista de verse como podría llegar a verse un producto final. Y puedo tener maquetas de más alta resolución. Y ustedes lo que ven al lado derecho es una maqueta de muy alta resolución, en donde ya esto parece un servicio digital, en donde ya tenemos una fotografía, donde ya tenemos algo de diseño, en donde puede ser que todavía no tenga el desarrollo por detrás y esto no funcione efectivamente en un ambiente virtual, en un ambiente digital, pero yo ya me hago totalmente una idea de lo que puede significar tener un producto digital de este estilo. Si hablamos de un servicio o un proceso análogo, y ustedes ven que aquí
yo ya estoy juntando el tema de servicios y procesos porque, como les había mencionado anteriormente, para prototipar un servicio o para prototipar un proceso utilizamos el mismo tipo de herramientas, porque su naturaleza es la misma. Nuevamente, la diferencia que estamos haciendo es que una la estamos orientando hacia el interior de la organización y la otra lo estamos orientando hacia los usuarios de la organización. Y tenemos diferentes tipos de herramientas para generar estos prototipos. Ustedes, el primero que ven a mano izquierda, eso se llama un storyboard o una tabla de historia. Y estos storyboards, ¿para qué sirven? Es para imaginarme, como por escenas, cómo podría llegar a ser el uso de un servicio específico. Como ustedes lo tenían, como ya lo hemos visto, pues, y lo habíamos mencionado anteriormente, digamos que el servicio se despliega tan pronto como es solicitado. Entonces aquí nosotros podemos empezar a mirar cuadro por cuadro, escena por escena, qué es lo que sucede cuando yo como usuario empiezo a demandar el servicio. Entonces, ok, y llego a la estación de buses y entonces lo primero que tengo que hacer es adquirir el tiquete para ingresar. Ingreso a la estación de buses y para poder ingresar tengo que poner mi tiquete en alguna máquina lectora y luego pues esa máquina lectora pues me permite ingresar a través de un torniquete. Esa sería una segunda escena. Una tercera escena, yo me acerco a un mapa en donde están las diferentes rutas para saber cuál es la ruta que debo tomar. Entonces es una tercera escena. Y eso me va dando cuenta del tipo de servicio y de cómo hay que estructurar un servicio para poderlo prestar en la medida en que yo voy entendiendo los diferentes tipos de escenas a las cuales se ve enfrentado una persona que debe utilizar ese servicio. En la mitad, ustedes ven algo que se llama un plano de servicio o un service blueprint. Estos service blueprint son muy útiles porque son prototipos de servicios o de procesos que pueden llegar a ser muy detallados, de muy alta resolución. Allí, en la mitad, yo voy a tener pues ese paso a paso por el cual atraviesa una persona que va a utilizar mi proceso o mi servicio, pero en las capas que están arriba y en las capas que están abajo, yo lo que voy a ver son diferentes tipos de elementos, desde las evidencias físicas que se necesitan para poder utilizar los servicios, como por ejemplo la tarjeta que necesito para usar el servicio de transporte, el mapa, esos son evidencias físicas, hasta lo que está por debajo, y es que, ok, yo tengo que diseñar ese mapa, tengo que mandar a producir las tarjetas, tengo que establecer todos los sistemas de soporte, que voy a necesitar una red Wi-Fi, que voy a necesitar de pronto un mecanismo de pago. Y todos esos elementos los detalla un Service Blueprint. Por eso este tipo de herramientas es muy útil a la hora de diseñar pues, tanto servicios como procesos. Finalmente, ustedes ven a mano derecha otra forma de prototipar los servicios y es una maqueta. Ahí es una maqueta distinta a la de los productos digitales. Esto es una maqueta, efectivamente una maqueta física, en donde ustedes construyen el escenario en donde se va a recibir ese servicio, en donde ustedes construyen las diferentes personas, usuarios que van a estar por allí e incluso pueden mover a las personas por los diferentes escenarios y pueden interactuar con diferentes personas para decirles, oiga, así más o menos funcionaría el servicio y las otras personas les podrían decir a ustedes, ok, pero no me queda muy claro cómo entraría esta persona de este escenario a este otro escenario. Ah, no, es que el servicio ofrece tales y tales características. Entonces, una maqueta es muy útil para poder interactuar con otras personas, para poder entender los detalles, qué funciona y qué no funciona del servicio que yo estoy diseñando. Hay otras herramientas que podrían servir para poder evidenciar cómo funciona o para poder prototipar cómo funciona un servicio o un proceso, como pueden ser, por ejemplo, también los juegos de rol eh, o representaciones. Yo podría hacer, digamos, una especie de representación en donde las diferentes personas asumen un rol
y al interactuar se van viendo cuáles son esas dinámicas del servicio y yo puedo identificar cuáles son esos aspectos que sirven o no sirven dentro de un proceso o dentro de un servicio. Si yo estoy hablando de un servicio o un proceso ahora digital, pues claro, las herramientas son una suma de lo que utilizamos en los servicios y los procesos análogos con todo el proceso de prototipado de un producto digital. Porque al fin de cuentas, los servicios o los procesos digitales se apoyan también muchas veces en productos digitales. Entonces, muchas veces también tendremos que prototipar no solamente la dinámica del servicio, sino el mismo producto digital que me ayuda a soportar la prestación de un servicio o un proceso. En este caso, un servicio o un proceso digital. Finalmente, frente al modelo de proyecto, de funcionamiento o modelo de negocio, ¿qué tipo de herramientas sirven para adelantar este tipo de prototipos? Y desde el 2010 empezaron a aparecer algo que se han denominado los lienzos. En inglés la palabra es canvas. Y han aparecido un sinnúmero de diferentes tipos de canvas o de lienzos que le permiten a uno prototipar el modelo de proyecto de funcionamiento de una organización, o de una iniciativa que yo estoy adelantando. El primero que ustedes ven a mano izquierda fue el primero, el modelo, el canvas del modelo de negocio o el lienzo del modelo de negocio, diseñado por Alexander Osterwalder en su libro que se llamaba The Business Model Generation, digamos la generación de modelos de negocios, que tuvo la colaboración de una gran cantidad de académicos a lo largo y ancho del planeta, y lo que hicieron fue tomar lo que antes nosotros conocíamos como el plan de negocios y condensarlo en una herramienta muy rápida, muy ágil, que servía para generar prototipos de modelos de negocios. ¿Qué tiene ese Business Model Canvas? Tiene al lado derecho los clientes, en la mitad tiene la propuesta de valor. Luego, entre esos dos, tiene el tipo de relacionamiento que voy a establecer entre esa propuesta de valor y los clientes y cuáles son los canales que voy a utilizar para relacionarme con ellos. Luego, al lado izquierdo tiene todo el funcionamiento interno, por lo tanto, detalla cuáles son las principales actividades, cuáles son los recursos que se necesitan para desarrollar esas actividades y cuáles son los socios estratégicos que se requieren para que todo el modelo funcione. Y en la parte de abajo tiene la parte económica, donde a mano izquierda están los costos que implica el funcionamiento de este modelo y a mano derecha está lo que se va a necesitar, de dónde van a salir los recursos para que este modelo de negocios funcione. Con base en ese lienzo se han venido generando alteraciones y tenemos el lienzo Lean, entonces le dicen el Lean Canvas, y este es más pensado en los proyectos que están relacionados con esta metodología, digamos, ágil, de pasar un poco más rápido del dicho al hecho. Y ellos parten, y si ustedes ven, cuando ustedes busquen el Lean Canvas versus el Business Model Canvas, ustedes van a ver que hay algunos cambios. Por ejemplo, en el Lean Canvas, en donde están los socios estratégicos, se ubica el problema. Y a mano derecha se ubica la solución, porque cuando nosotros estamos hablando de Lean, queremos tener muy rápidamente identificada una solución para poder salir a probarla. Y por eso debajo se incluye algo que se llaman métricas clave, porque cuando nosotros queremos salir a probar, pues tenemos que saber qué es lo que queremos probar y por lo tanto tener unas métricas sobre lo que debemos probar. Luego a mano derecha ustedes van a ver que hay algo que se llama The Social Business Model Canvas. Entonces este ha sido diseñado, y hay varias versiones de este Canvas, ha sido diseñado para empresas o proyectos que tienen valor social. Por lo tanto, no solamente tienen el propósito económico, sino también tienen el valor social, y hay unas casillas adicionales que se empiezan a incluir dentro de ese lienzo para dar cuenta de lo que implica prestar un modelo o adelantar un proceso, un proyecto de generación de valor social. Y a mano derecha ustedes ven un Canvas orientado más para una estrategia de medios sociales.
Entonces, esta está mucho más orientada para entender qué tipo de medios sociales, de redes sociales puedo llegar a utilizar en un proyecto sustentado en este tipo de medios. Muy bien, entonces, lo que ustedes han visto ahorita es diferentes tipos de prototipos que ustedes pueden llegar a implementar a la hora de pasar de esa fase de prueba de concepto a la fase de prototipado. Todo con el propósito de que de probar si su idea y cada vez más su solución tiene efectivamente o está alineado con las necesidades y las características de quienes van a prestar esa solución y de quienes van a recibir esa solución. Entonces, por eso, lo último que vamos a ver es qué se debe incluir dentro de un prototipo. Entonces, lo primero es que lo que yo debo incluir en un prototipo es lo que yo quiero poner a prueba. Es decir, cuando yo estoy construyendo una solución, y es una solución, por ejemplo, había mencionado una estrategia pedagógica que pretende cambiar el comportamiento de algunas personas, pues yo tengo que poner a prueba efectivamente esas características que me permitan luego decir que yo efectivamente generé un cambio en el comportamiento de las personas. Porque de lo contrario, pues quiere decir que mi solución no funciona. Entonces, pues yo quiero poner a prueba efectivamente lo que, y como dice allí, lo que es la propuesta de valor de mi solución. ¿De acuerdo? Entonces, debo incluir en un prototipo solamente aquello que debo probar. Y dentro de lo que debo probar, es indispensable probar lo que está relacionado con la propuesta de valor. Es decir, un prototipo no me sirve si tiene una serie de elementos adicionales que son arandelas, que son decoraciones, si no me permiten probar la propuesta de valor. Es decir, si lo que yo estoy poniendo para solucionar, efectivamente se está solucionando. Y adicionalmente, debo incluir aquello sobre lo cual no estoy 100% seguro. Es decir, yo tengo una serie de hipótesis. Tengo la hipótesis de que si yo voy a abrir una página web que permita a las personas conectarse entre ellas, las personas efectivamente se van a conectar y van a querer conectarse. O que si yo voy a abrir un programa de fortalecimiento de habilidades para un público objetivo específico que tiene unas características particulares, pues tengo la hipótesis de que al abrir ese programa de fortalecimiento, esas personas van a venir a inscribirse. Pero no estoy 100% seguro de que efectivamente las personas se vayan a conectar o se vengan a inscribir o que las capacidades se transformen. Entonces pongo a prueba ese tipo de elementos dentro de un prototipo. Y eso es lo que debo incluir cuando yo estoy construyendo un prototipo. Bueno, muy bien. Les deseo mucha energía en esta fase de prototipado. Recuerden, un prototipo tiene el propósito de pasar de la idea a algo tangible, es decir, ya tienen que empezar a construir. Si su idea es construir un producto, tienen que hacer alguna maqueta. Si su idea es construir un software, tienen que hacer los wireframes o tienen que pasar al mundo virtual. Si su idea es prestar un nuevo servicio, tienen que definir los pasos y tienen que, luego de que tengan todas sus construcciones, tienen que salir y probarlos. Tienen que mostrarle eso a las personas que van a prestar el servicio, tienen que mostrarle eso a las personas que van a recibir el servicio y obtener realimentación por parte de ellas, de forma tal que de ellos van a recibir qué sirve, qué no sirve, qué nuevas ideas pueden surgir. Y de esta forma ustedes van a poder avanzar en una fase de prototipado con sus diferentes versiones, cada vez más resolución, cada vez más calidad en este proceso de prototipado.